Vamos a la palabra de Dios en esta hora, en la carta a los Colosenses. Hoy vamos a culminar el capítulo 1 y de eso se trata la predicación expositiva. Nos caracteriza como iglesia la predicación expositiva de la palabra, que quiere decir que nosotros no tenemos los temas, sino que la Escritura pone el tema de cada domingo en la Escritura. Estamos recorriendo toda la carta a los Colosenses y hoy vamos a detenernos en los versículos 24 al 29. Como siempre vamos a leer la bendita palabra de Dios y seguidamente vamos a pedir al Señor que por su Espíritu seamos también vivificados. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, produciendo vida y salvación y ayudándonos a entender que el sufrimiento no es causa de vergüenza, sino de gloria cuando sufrimos por Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien, y el título de este mensaje es un poco sorpresivo para este tiempo moderno donde abundan las comodidades, donde abunda el bienestar, donde abunda y queremos más bienestar. Ya no queremos subir las escaleras, queremos que rápidamente nos lleve al último piso sin caminar. Eso es bueno. Queremos rápidamente, inclusive cuando buscamos en los motores de búsqueda, en internet, nos afanamos porque se demoró más de 3 segundos. No, se demoró mucho. Hay tanto bienestar, hay tanto que gozar. Cuando vamos al supermercado hay tanta variedad que nos enojamos pensando, no, pero ¿qué escojo? Hay tanto por comer, tanto por disfrutar, tanto. Entonces, en medio de esa abundancia de bienestar, un título como este nos suena muy bien. Sufrir por Cristo vale la pena. Vivimos en una cultura que no está preparada para el sufrimiento. Quienes sufren se sienten avergonzados. No sabemos, o más bien esta generación no está educada, no está entrenada para la aflicción. ¿Por qué? Porque en vez de asimilar el sufrimiento, lo que pensamos inmediatamente es buscar cómo eliminar las fuentes de sufrimiento. Aún en algunas iglesias cristianas se ofrece una vida alejada del sufrimiento. Es más, muchos creyentes genuinos creen que Dios les ha prometido, por el hecho de ser cristianos, que van a estar, si me permiten la expresión, blindados para el sufrimiento. El hecho de creer en Cristo, piensan que jamás van a derramar una lágrima, que jamás el dolor los va a visitar, que jamás van a sentir incomodidad. Ahora, lo que sí es cierto es que
Dios nos consuela en nuestras aflicciones. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos consuela. Sin embargo, también la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a sufrir, y este sufrimiento por Jesucristo no debe ser motivo de tristeza, sino de gozo. Porque sufrir por Cristo y para Cristo es un privilegio. Y ese es el mensaje en esta mañana. El argumento de este sermón es: sufrir por Cristo no es una señal de derrota, sino de gloria. Sufrir por Cristo no es una señal de derrota, sino de gloria. Y vamos a argumentarlo en 2 puntos, partiendo del texto. En primer lugar, de los versículos 24 al 27, veremos que sufrimos porque somos parte del pueblo de Dios. Y en segundo lugar, sufrimos porque Jesucristo es supremamente valioso. Sufrimos porque somos parte del pueblo de Dios y sufrimos porque Jesucristo es valioso. Entonces vamos a la primera parte. Sufrimos porque somos parte del pueblo de Dios. Y recordemos que Pablo está escribiendo esta carta desde Roma. Él ha recibido noticias de Epafras. Está escribiendo a la iglesia de los colosenses. No conoce personalmente a los colosenses, pero él está allí preso, privado de la libertad, por predicar el Evangelio. Él está allí anunciando a Cristo, pero a pesar de eso, él está en los versículos 24 al 29, vienen después de haber exaltado a Cristo, como veíamos hace 8 días, que Jesucristo es supremo sobre todo. Entonces ahora Pablo está ilustrando cómo la supremacía de Cristo afecta su ministerio. Cómo la supremacía de Cristo es suficiente aunque Él esté preso en la cárcel. Por lo tanto, dice el versículo 24, volvamos allí al texto: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. El apóstol Pablo no está lamentándose por estar preso, él no está quejándose, él está gozoso. Dice allí: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, es decir, por la iglesia, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. En otras palabras, esa palabra completando se usa por única vez aquí en el Nuevo Testamento. En el idioma original, el apóstol Pablo, solamente vemos esta palabra completando en este versículo, en toda la Biblia. Y podemos llegar a pensar en algún momento: bueno, entonces, ¿las aflicciones de Cristo no fueron suficientes? ¿Qué está diciendo Pablo? Que los sufrimientos de Cristo, Él va entonces a completar las aflicciones de Cristo porque fueron escasas las aflicciones de Cristo y faltaron. No. Lo que quiere decir es que aquellos que odiaron a Cristo, ahora el apóstol Pablo está diciendo, como Jesucristo ya no está al frente de ellos, para que puedan escupirlo, para que puedan flagelarlo, para que puedan humillarlo, entonces Pablo completa las aflicciones de Cristo como parte de la iglesia de Cristo. Por ser parte del pueblo de Cristo, el apóstol Pablo está diciendo que él participa en las aflicciones de Cristo. Hago parte por su cuerpo, que es la iglesia. Sus sufrimientos son por la iglesia. Está encarcelado por la iglesia. Él realmente
está muy preocupado por la iglesia y eso también le produce aflicciones solamente por Cristo. Pero también nos dice el versículo 25, de la cual, es decir, de la iglesia, fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro. El apóstol Pablo era un ministro y la palabra ministro aquí es como la palabra que usamos para mayordomo. ¿Sí la han escuchado? Aquel que ejerce mayordomía ejerce una administración de algo que no es suyo. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que él fue encargado por Jesucristo. ¿Para qué? Para velar por la iglesia, para predicar a la iglesia, para ministrar a la iglesia, para servir a la iglesia y para pastorearla, dice, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es por predicar la palabra de Dios que él está preso, porque si él hubiera callado en la palabra de Dios, no hubiera sido encarcelado. Él fue encarcelado en Jerusalén y fue llevado a Roma porque él apeló a César y por lo tanto está allí sufriendo el encarcelamiento. Sin embargo, todos aquellos, no solamente Pablo, todos aquellos que hacemos parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, estamos también llamados a sufrir por Él. Todo el tiempo que quizás estemos hablando de Cristo, predicando a Cristo o aún viviendo como Cristo, va a producirnos aflicción por aquellos que odian a Cristo, por aquellos que solamente creen en Dios, pero no creen que Jesucristo es su Rey. Cada creyente va a sufrir por Cristo. Tendremos aflicciones y vamos a padecer por aquellos que rechazan a Cristo. Tenemos que estar preparados para sufrir, pero no con melancolía, no cabizbajos, no como una resignación en las penas, sino con gozo. Porque si sufrimos por Jesucristo, significa que le pertenecemos a Cristo. Significa que estamos unidos a Cristo y que también hemos recibido unas riquezas. Versículo 26. El apóstol Pablo es claro en presentar ese argumento. Él es ministro para predicar la palabra de Dios y en el versículo 26 nos aclara el contenido de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esa palabra misterio era también muy repetida en el primer siglo. Los falsos maestros utilizaban la palabra misterio como para decir que solamente aquellos que son privilegiados podrían descubrir los misterios. Es decir, esa palabra misterio era como algo escondido, como cuando hablamos de la palabra misterioso, que solo unos pocos pueden descubrir. Pero en realidad, la palabra misterio aquí tiene que ver con algo que estaba oculto y que es manifestado de manera clara, es decir, el Evangelio. Dice el apóstol Pablo que el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento podían entender cómo es que el Rey, que es creador del universo, podría ser un siervo sufriente. Isaías había escrito en Isaías 53 que el Rey iba a sufrir. Sin embargo, él no tenía idea cómo es que el Rey sufriría, ni mucho menos entenderían cómo es que Dios iba a crear un pueblo
que iba a ser una mezcla de judíos y gentiles. Ese es el misterio que fue revelado por medio de Cristo. Por eso es que cuando los apóstoles recibieron la noticia de que los gentiles, como Cornelio, había venido el Espíritu Santo, ellos se asombraron, porque ellos creían que únicamente los destinatarios de las promesas de Dios eran quienes, el pueblo del antiguo pacto. Ellos creían que la exclusividad para la salvación era para el pueblo de Israel. Por lo tanto, era un misterio que los gentiles, como los colosenses y como nosotros, pudiéramos ser partícipes de una herencia tan gloriosa que es Cristo en nosotros. Este misterio tiene que ver con la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios. Tiene que ver con la unidad de la iglesia. Tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Este misterio, dice el apóstol Pablo, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Los colosenses recibieron el Evangelio y al recibir el Evangelio recibieron riquezas de la gloria de este misterio. Dice el texto que es Cristo en vosotros. Probablemente nosotros no dimensionamos el hecho de que ser la morada de Dios en nosotros. Probablemente estamos tan acostumbrados a hablar del Espíritu Santo que se vuelve una muletilla para nosotros. Y no entendemos que el Dios Santo, el Dios perfecto, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de suprema autoridad, que es limpio para siempre, que no tiene nada que ver con el pecado, habite en nosotros. Que seamos la morada de Dios, el templo viviente de Dios. Esa es la gloria de la iglesia, la esperanza de gloria. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos da el gozo para poder afrontar el sufrimiento como lo está haciendo el apóstol Pablo. Él está encarcelado, él está gozoso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en él y está produciendo una esperanza mayor que solamente pensar en la libertad. Eso lo hace el Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da la expectativa de la venida de Cristo aún en medio de las guerras. No sabemos si se va a escalar esta contienda, esta invasión en Ucrania. No sabemos si los aliados al intervenir puedan desatarse una tercera guerra mundial. Aún no lo sabemos. Pero la esperanza de la iglesia no es simplemente que se reconcilien estos países. La esperanza de gloria, la esperanza en Cristo, significa que podemos ver más allá de lo que esta tierra muestra. Y vemos una morada eterna con Cristo para siempre. Vemos un nuevo cielo, una nueva tierra y esperamos que Jesucristo aparezca en los cielos para juzgar a los vivos y a los muertos. Esa es la esperanza de gloria. Sin embargo, no vamos a poder gozarnos en el sufrimiento si no anhelamos la esperanza de gloria. Si nos acostumbramos tanto a hablar de esa esperanza sin disfrutarla, para que sea una experiencia en nosotros, probablemente el sufrimiento va a ser algo que no va a ser valioso para nosotros.
Pero si hemos recibido las riquezas del Evangelio, las riquezas de Jesucristo, el honor de poder ser partícipes con el pueblo de Dios, el honor de poder ser añadidos a la iglesia triunfante, a la iglesia que fue anunciada desde el Antiguo Testamento, pero que ahora en Cristo hace 2000 años comenzó a avanzar y nadie la hará detenerse. Han pasado 2000 años, la iglesia continuará avanzando y también la palabra de Dios seguirá predicándose. El Evangelio seguirá su avance. Nada podrá detener el avance del reino de Dios. El avance ruso está avanzando hacia Kiev, pero también el avance del reino de Dios está en su iglesia. Allá hay pastores que están proclamando a Cristo, que no están huyendo del sufrimiento, que no están huyendo, sino que se van a quedar allí para proclamar a Cristo con gozo en sus corazones. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué estamos haciendo con la riqueza que ha sido entregada a nosotros por Dios? ¿Qué estamos haciendo con la riqueza del Evangelio? ¿Cómo estamos administrando esa riqueza? No podemos simplemente esconder el Evangelio y tratar de imitar cómo vive este mundo para que nadie se dé cuenta que soy creyente. No podemos simplemente callar el Evangelio, sino anunciar el Evangelio, aunque eso pueda hacer que afecte nuestra comodidad. Necesitamos exponer el Evangelio no solamente con palabras, sino también en la manera en que vivimos. Si alguien nos conoce como creyentes, debería ver la diferencia entre un creyente y un incrédulo. Si estamos en la misma empresa, deberían ver la diferencia entre creyentes e incrédulos. Si estamos en el mismo barrio, debería haber una diferencia entre creyentes e incrédulos. Sin embargo, esto solo lo podemos hacer por Cristo en nosotros. Esto solo va a ser el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros preparados para sufrir por ser parte de la iglesia de Cristo? Y eso nos lleva al segundo punto, de los versículos 28 al 29. No solamente sufrimos por ser parte de la iglesia de Cristo, por ser parte de su pueblo, por confesar a Cristo, por proclamar a Cristo, sino que también sufrimos porque Cristo es supremamente valioso, por el valor de Cristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 28, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Probablemente Pablo está hablando, no solamente está hablando en plural, juntamente con Timoteo, con Epafras y con todos aquellos que sirven a Cristo. Está con un enfoque en sus vidas porque hay un propósito superior que únicamente es ser librados del sufrimiento. Hay un propósito superior y ese propósito tiene que ver con la gloria de Cristo. El apóstol Pablo y todos aquellos que participaron en el primer siglo para proclamar a Cristo están enfocados en enseñar a todos los hombres, es decir, a toda la raza humana, a todos los que respiran,
y tienen el aliento de Dios, que Jesucristo es suficiente. El mensaje del Evangelio no es solamente para los que probablemente piensan que son religiosos. El mensaje del Evangelio debe ser proclamado en las universidades, debe ser proclamado en los lugares de trabajo, debe ser proclamado en el vecindario, debe ser proclamado en la política, debe ser proclamado entre todos aquellos que son pecadores. En algún momento, el autor de un libro decía que cuán difícil, es decir, al principio, un estudiante, él era un profesor, y le preguntó, él era profesor de teología, entonces le dijo, ¿cómo hago para predicarle a mi profesor, que es un intelectual y que tiene PhD y tiene maestrías? ¿Cómo hago para predicar el Evangelio si probablemente el Evangelio lo ven como poca cosa? Él se sentía un poco como avergonzado, como cohibido, ¿no? ¿Cómo le hablo el Evangelio a este hombre tan intelectual? Y el profesor le dijo, simplemente hazle ver su pecado. Así de sencillo. Porque si él es un pecador, entonces necesita a Cristo. Con todo y su conocimiento, no le servirá como excusa para estar ante el juicio de Dios. Todos necesitan el Evangelio. Todo hombre necesita a Cristo. Lo que nos dice el apóstol Pablo para glorificar a Cristo con su propia vida encarcelado es que la razón de ser de su existencia tiene una sola motivación y está centrada en la madurez espiritual de la iglesia. Cuando él expresa a fin de, con toda sabiduría, versículo 28 al final, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esa palabra perfecto no significa que nunca más van a pecar. Significa que están completos en Cristo. Porque Jesucristo es suficiente. Y realmente toda la carta a los Colosenses tiene una melodía, una línea conectora, y es la exaltación y la suficiencia de Cristo. Los falsos maestros estaban, como vamos a desarrollarlo más adelante en detalle, los falsos maestros querían robar la suficiencia de Cristo a los creyentes. Querían añadir otras prácticas, querían quitarles la suficiencia de Cristo. Versículo 29 dice, y con este fin, es decir, con el fin de que la iglesia crezca, de que la iglesia madure, de que la iglesia se sostenga en Cristo, que la iglesia sea suficiente en Cristo, con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Si pudiéramos graficar este versículo 29, veríamos sudor, lágrimas, sudor y sangre en ese versículo. Si pudiéramos palparlo. Porque la palabra allí, trabajo, no es trabajo virtual. Es un esfuerzo constante hasta el cansancio. El apóstol Pablo dice que él está trabajando, está afligido, está sufriendo, está con el deseo que la iglesia madure para que Cristo sea suficiente en las vidas de los creyentes, aún en los creyentes de Colosas que no conocía. Pero también la palabra esforzándome es una palabra que viene de los deportes. Es la lucha del atleta que agoniza para poder competir en la carrera. Para los griegos, y Colosas era una ciudad griega, caracterizada por la cultura griega, de allí es donde vienen los Juegos Olímpicos, todo esto.
Esforzarse significaba que el atleta, para poder competir, tenía que entrenar lo suficiente hasta casi agonizar para poder ser admitido en la competencia. Es decir, el entrenamiento era muy exigente. Tenía que jurar prácticamente ante los dioses que él había entrenado lo suficiente para competir. Y este ejercicio atlético a veces produce sufrimiento. Es de ese sufrimiento que está hablando el apóstol Pablo. El sufrimiento como cuando vemos a los ciclistas subiendo para ganar el premio de montaña, ¿no? Ellos no están ahí relajados. Ellos están sufriendo. Ellos están agonizando literalmente para pedalear y subir y llegar a la meta. Esa es la lucha del apóstol Pablo, esforzándose, trabajando. Pero la diferencia del apóstol Pablo con los ciclistas o con los atletas de alto rendimiento es que él no se sustenta en sus músculos, sino en que, dice el versículo 29 al final, según su poder que obra poderosamente en mí. El apóstol Pablo se esfuerza sostenido y sustentado en el poder del Espíritu de Dios para enfrentar el trabajo duro de predicar a Cristo a pesar del sufrimiento. Necesitamos entender que todo el esfuerzo que hacemos para predicar a Cristo es porque Él es valioso. Él es suficientemente digno de nuestra lealtad. El apóstol Pablo no le está apuntando a una corona humana. En 2 de Timoteo él dice, me espera la corona, es decir, el laurel que ponían a los atletas que triunfaban en su cabeza. Me está esperada una corona en los cielos. Él está totalmente persuadido de que Jesucristo es real, de que Jesucristo es supremamente valioso y por eso sufre, no como una fuente de aflicción que va a quitar su gozo, sino todo lo contrario. Él está sufriendo, pero está gozoso viendo al invisible, mirando por la fe las glorias que vendrán cuando Jesucristo sea manifestado. Él sabe que la iglesia de Colosas y que la iglesia, nuestra iglesia, necesita depender de la suficiencia de Cristo y del poder del Espíritu Santo. La pregunta que debemos hacernos es, ahora, ese esfuerzo, ese trabajo es solamente para el apóstol Pablo, quizás. Quizás únicamente Timoteo o Epafras debían desplegar esa suficiencia en Cristo. Quizás eso es solo para los del primer siglo, o sea, la iglesia primitiva que amaba a Cristo. Quizás el evangelio es solamente para los perdidos del primer siglo. Creo que no. Creo que este mensaje es actual para nosotros en los tiempos que vivimos. Necesitamos estar preparados para el sufrimiento. Quizás ahora no lo estamos sufriendo. Quizás ahora no hay persecución. Quizás ahora ser cristiano está de moda. Inclusive algunos piden hojas de vida que digan que son cristianos para contratarlos, porque al menos saben que son honrados. Pero llegará el momento en que si tú decides y que el Espíritu Santo pone la convicción en tu alma de amar a Cristo, de servir a Cristo, de honrar a Cristo, te van a odiar. Porque nadie quiere el olor grato de Jesucristo, el olor de la cruz en sus vidas. Quieren a un Dios que les complazca
peticiones, generalmente peticiones materiales y de salud. Si tú les hablas de ese Dios, te van a amar. Si pusiéramos un letrero allá afuera, este pendón allá afuera, con un pequeño letrero que dijera, Jesucristo es la respuesta a tu necesidad, esto estaría lleno. Ya tendríamos un local con aire acondicionado. Aunque aquí tenemos aire con condición. Pero al ofrecer la cruz de Jesucristo, al ofrecer el arrepentimiento, al ofrecer que debes negarte a ti mismo, que debes morir a ti mismo, que debes morir a tus anhelos, que debes arrepentirte de tus pecados, que debes abandonar tu pecado y que debes mirar a Cristo como suficiente, eso no es atractivo. Eso solo es atractivo para los que aman la gloria de Dios. Sin embargo, podemos hacer algunas cosas antes de que llegue el sufrimiento. Podemos orar por la madurez espiritual de la iglesia. Yo les mandé un directorio a los miembros con la foto, con el teléfono. Espero que le hayan echado un vistazo, al menos a los nombres de los hermanos, para que mirando sus rostros podamos orar por la madurez espiritual, por el crecimiento espiritual de los hermanos. Pero también podemos consolar a los que están en aflicción. Y podemos también ayudar a aplicar el Evangelio a otros. Y para poder hacerlo necesitamos relacionarnos unos con otros. Necesitamos conocernos unos a otros. No vamos a poder hacer esto individualmente solamente. Necesitamos amarnos unos a otros. ¿Estás dispuesto a pagar el precio por Cristo? No lo respondas tan fácilmente. No respondas tan fácilmente, yo voy a amar a Cristo en medio del sufrimiento. Porque cuando venga la presión, necesitamos la cruz. Necesitamos meditar en el Evangelio para poder soportar las aflicciones. Los hijos de Dios serán afligidos. Es una realidad. Serán afligidos por aquellos que odian a Cristo. Los hijos de Dios también serán burlados. Querrán ser acallados. Pero también, si creces en el amor por Cristo, vas a ser afligido. Y las fuentes de aflicción pueden ser tu propia familia, por amar a Cristo. La fuente de aflicción pueden ser aquellos que te conocen más de cerca. No van a venir de Rusia a afligirte. Las aflicciones vendrán de las fuentes cercanas que menos esperas, si amas a Cristo. Pero recuerda, cuando venga la aflicción, cuando venga el dolor, cuando te preguntes, que esta palabra se haga vida en tu alma. Recuerda que Jesucristo pagó el precio en la cruz. Porque los sufrimientos que tú sentirás en tu alma, Él los sufrió en la cruz. Y Él también siente dolor por su iglesia. Él está con nosotros, hermanos, en el sufrimiento. Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, más bien era Saulo, ¿qué le contestó el Señor cuando iba camino a Damasco?
Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a su iglesia. Por lo tanto, las aflicciones de la iglesia son las aflicciones de Cristo también en los cielos. Podemos confiar que Él es suficiente en cualquier aflicción, que Él es suficiente para satisfacer nuestros deseos por el consuelo de Dios. Podemos confiar que aunque haya noticias de muerte, noticias de toda índole, aún de enfermedad, pero sobre todo si hay noticias de aflicción por la causa de Cristo y por el Evangelio, podemos confiar plenamente en su consuelo, porque nos espera la gloria con Él para siempre. Y esa es la esperanza a la cual estamos añadidos por medio de la cruz. Y por último, si quizás lo que estamos hablando aquí no suena, no está alineado con tu manera de pensar, no lo compartes, o quizás no has pensado jamás en sufrir por Jesucristo, eres invitado a unirte a la cruz. Porque aquel que no se une a la cruz jamás disfrutará de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos desafía, pero también tu palabra nos consuela para descansar en la obra de tu Hijo, nuestro Redentor, aquel que es la imagen del Dios invisible, el Creador, el sustentador de toda la tierra. Es a Él a quien amamos, nuestro Señor. Ayúdanos, Padre, por los méritos de tu Hijo, a poder tener gozo en las aflicciones, a ser fieles, como cantábamos, aún en el dolor, y que cuando el sufrimiento por Cristo toque a nuestra puerta, toque a nuestro corazón, podamos gozosamente pensar y meditar que nos has dado una herencia y que nos has dado una esperanza que trasciende este mundo. Gracias por tu palabra. A ti sea el honor, la gloria, el poder y la suficiencia por Cristo nuestro Señor. Amén.